Imagínese estar en la cubierta del buque de guerra más poderoso que su nación haya construido jamás. El acero bajo sus pies representa miles de millones de marcos, años de trabajo, el sudor y el sacrificio de miles de obreros, el orgullo de todo un imperio. El barco que lo rodea desplaza 28.000 toneladas. Sus cañones pueden lanzar un proyectil del tamaño de un coche pequeño a casi 30 kilómetros de distancia. Es, en todos los sentidos, invencible. Ahora imagina que eres tú quien da la orden de hundirla. No porque el enemigo se acerque. No porque estés perdiendo una batalla. No porque haya fuego en la sala de máquinas o agua inundando las cubiertas inferiores. Das la orden con total calma, en una apacible mañana de junio, con gaviotas sobrevolando y la costa escocesa de un verde grisáceo sereno en la distancia. Das la orden porque es la única decisión sensata. Porque a veces, el acto más poderoso que un comandante puede realizar no es disparar un arma, sino ahogarla. Esta es la historia del 21 de junio de 1919. El día en que 74 buques de guerra de la Armada Imperial Alemana, la segunda flota naval más poderosa jamás reunida en la historia de la humanidad, fueron hundidos deliberadamente por sus propias tripulaciones. El día en que un almirante, en un puerto controlado por sus enemigos, rodeado por los barcos de una nación que acababa de derrotar a la suya, miró hacia el mar y eligió la destrucción antes que la rendición. Los británicos lo llamaron traición. La historia lo llamaría algo completamente distinto. Para comprender lo que ocurrió en Scapa Flow aquella mañana de junio, hay que remontarse casi exactamente 8 meses atrás, al amanecer gris y agotador del 11 de noviembre de 1918. Los cañones enmudecieron en todo el frente occidental. Tras 4 años, 4 meses y 11 días de matanza a escala industrial, tras 20 millones de muertos y otros 21 millones de heridos, la Gran Guerra había terminado. Pero el silencio que se apoderó de Europa no era el silencio de la paz. Era el silencio de un mundo que contenía la respiración, a la espera de ver qué sucedería después. Lo que siguió fue el armisticio. Y para la Armada Imperial Alemana, el armisticio implicó una exigencia humillante e históricamente sin precedentes. La flota de alta mar, la Kaiserliche Marine, el conjunto de acorazados, cruceros de batalla y destructores que Alemania había construido durante 30 años, con una inversión equivalente a miles de millones de dólares actuales, debía ser internada. No hundida en combate. No abandonada en puertos alemanes. Internada, bajo supervisión aliada, en un lugar que los marineros alemanes jamás habrían elegido ni imaginado. Un puerto remoto y azotado por el viento en las Islas Orcadas de Escocia. Un fondeadero natural rodeado de colinas bajas y el implacable clima del Mar del Norte. Un lugar tan aislado y estratégicamente perfecto que la Marina Real Británica lo utilizó como su base principal en tiempos de guerra. Un lugar llamado Scapa Flow. Las cifras eran asombrosas. 11 acorazados. 5 cruceros de batalla. 8 cruceros ligeros. 50 destructores. 74 buques en total. Cuando llegaron a manos británicas a mediados de noviembre de 1918, fue la mayor rendición naval de la historia. El Times de Londres describió la escena como uno de los espectáculos más extraordinarios jamás vistos en alta mar. Según se cuenta, el almirante David Beatty, comandante británico que aceptó la rendición, se dirigió a su Estado Mayor y simplemente dijo: «La bandera alemana será arriada al atardecer de hoy y no se volverá a izar sin autorización». Era una frase cargada de una amenaza latente. Una frase que, de haber comprendido plenamente las implicaciones de los marineros alemanes, podría haber propiciado decisiones muy diferentes mucho antes. La flota que llegó a Scapa Flow no era una flota derrotada en el sentido tradicional. Estos barcos no habían sido hundidos por la acción enemiga ni capturados en combate. La flota de alta mar había logrado un resultado casi de empate táctico con la Royal Navy en la batalla de Jutlandia en mayo de 1916, la mayor batalla naval de la historia, donde 151 barcos británicos se enfrentaron a 99 buques alemanes y ambos bandos reclamaron la victoria según las bajas que se contabilizaran primero. Alemania perdió menos barcos en Jutlandia. Gran Bretaña perdió más hombres. Pero estratégicamente, nada cambió. La Royal Navy mantuvo el control del Mar del Norte. El bloqueo que asfixiaba lentamente a Alemania se mantuvo firme. La flota de alta mar regresó a sus puertos y nunca volvió a plantear un desafío serio. Y ahora esos mismos barcos, esas mismas orgullosas fortalezas de acero que habían matado a 6.097 marineros británicos en Jutlandia y habían sobrevivido para regresar a casa, estaban anclados en aguas británicas, rodeados de buques de guerra británicos, vigilados por ojos británicos,
despojados de su munición, tripulados por tripulaciones mínimas bajo condiciones que apenas merecían llamarse condiciones. Los marineros alemanes que quedaron en Scapa Flow vivían en una especie de purgatorio. Tras el armisticio, cada barco se había reducido a una dotación de mantenimiento. Unos 200 hombres en los acorazados más grandes, menos en los buques más pequeños, lo que sumaba aproximadamente 4.800 hombres en toda la flota. Técnicamente, no eran prisioneros de guerra, pero tampoco eran libres. No podían abandonar los barcos sin permiso británico. Recibían provisiones mínimas. Los oficiales navales británicos mantenían deliberadamente los suministros a niveles de subsistencia, sin ver razón alguna para ser generosos con hombres a los que consideraban enemigos derrotados. La moral entre las tripulaciones alemanas se deterioró rápidamente durante el invierno de 1918 y la primavera de 1919. Hubo discusiones, robos y hombres que no habían recibido cartas de sus familias en meses, que desconocían si sus seres queridos habían sobrevivido a la pandemia de gripe que asolaba a una Alemania debilitada por 4 años de bloqueo naval y colapso militar. Y a pesar de toda esta incertidumbre, a pesar de todo este frío, hambre y humillación, una pregunta pendía sobre Scapa Flow como la perpetua llovizna escocesa. ¿Qué pasaría con los barcos? Era una pregunta que, supuestamente, los políticos en París estaban respondiendo. La Conferencia de Paz de París se había inaugurado en enero de 1919 en el Palacio de Versalles, y las potencias aliadas, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Italia y una docena de naciones más, estaban elaborando el tratado que pondría fin formalmente a la guerra y determinaría el destino del mundo. La flota alemana era uno de los puntos centrales de la disputa. Francia quería que los barcos alemanes se distribuyeran entre las armadas aliadas, cubriendo las carencias dejadas por las pérdidas de la guerra. Gran Bretaña, cuya supremacía naval dependía de mantener la mayor flota del mundo, se sentía profundamente incómoda con la idea de que los acorazados franceses o italianos alcanzaran proporciones similares a las alemanas. Los estadounidenses tenían ideas completamente distintas. Las negociaciones fueron lentas, tensas y profundamente políticas. De vuelta en Scapa Flow, los marineros alemanes desconocían los detalles específicos. La comunicación era restringida. Los periódicos llegaban esporádicamente y a menudo tenían meses de antigüedad. Lo que sí sabían era que el armisticio incluía una cláusula que permitía el regreso de los barcos internados a Alemania si las negociaciones fracasaban. Lo que ignoraban, y que el mando naval británico en Scapa Flow parecía esforzarse enormemente por ocultarles, era que, a finales de la primavera de 1919, los términos del Tratado de Versalles estaban prácticamente definidos. Y esos términos no dejaban margen para que la flota alemana regresara a casa. El responsable de la flota alemana en Scapa Flow era el contraalmirante Ludwig von Reuter. Tenía 51 años en 1919, era un oficial naval de carrera de la vieja escuela prusiana, metódico, disciplinado y profundamente consciente del honor, como solo pueden serlo quienes han crecido en culturas donde el honor se considera un mecanismo de supervivencia. Había comandado el escuadrón de cruceros alemán en Jutlandia. Había participado en combates. No era un hombre propenso al pánico ni a los gestos teatrales. Pero también era un hombre sometido a una presión extraordinaria, responsable de miles de marineros en condiciones cada vez peores, al mando de una flota que en realidad no le pertenecía, ya que los británicos tenían autoridad sobre casi todo lo que ocurría en Scapa Flow. Desde el armisticio, apenas había recibido comunicaciones oficiales fiables del mando naval alemán. Cuando llegaban cartas de Berlín, solían tener semanas de antigüedad, a veces estaban censuradas y rara vez aclaraban el estado real de las negociaciones en Versalles. Lo que von Reuter sí tenía era un ejemplar del London Times, prestado o conseguido mediante algún tipo de intercambio, por los medios que los marineros alemanes hubieran establecido con sus homólogos británicos. Y en el Times del 16 de mayo de 1919, leyó un artículo breve pero devastador que informaba de que los aliados habían presentado a Alemania el borrador completo del tratado. El artículo sugería que Alemania tenía hasta el 21 de junio de 1919 para firmar. Si Alemania se negaba, el armisticio quedaría sin efecto y la guerra, en teoría, se reanudaría. Von Reuter leyó esa fecha. La anotó. Empezó a pensar. 21 de junio de 1919. Si el armisticio caducaba, los barcos alemanes ya no serían simples buques internados. Se convertirían en buques de guerra enemigos en aguas enemigas. Los británicos los capturarían de inmediato. No los internarían, sino que los capturarían. Los tomarían como botín de guerra.
Los distribuirían entre las flotas aliadas. Utilizarían la maquinaria del mayor logro industrial de Alemania para extender el poder naval de las mismas naciones que habían bloqueado a Alemania hasta el borde de la hambruna. Este era el escenario que von Reuter no podía permitir. No porque fuera fanático, no porque siguiera alguna orden de Berlín que le indicara hundir la flota, tal orden no existía, y esto es fundamental para comprender lo que sucedió después. No podía permitirlo por un principio que precedía a su carrera, a la guerra, al propio imperio alemán. Un principio tan antiguo que llevaba siglos recogido en el derecho naval de todas las naciones marítimas. Un capitán no entrega su barco. Los británicos se habían regido por este código. En Trafalgar, en 1805, los oficiales británicos prefirieron morir antes que arriar la bandera. Los estadounidenses murieron por el en Pearl Harbor, intentando contraatacar con barcos en llamas. Los japoneses murieron por el en Midway. No era sentimentalismo. No era mera obstinación. Era una doctrina arraigada en la fría lógica de la negación estratégica, en la idea de que el enemigo nunca debería beneficiarse de la derrota más allá del mínimo que ésta conlleva. El razonamiento de von Reuter no era complicado, pero sí irrefutable. Si el armisticio expiraba el 21 de junio y Alemania volvía a estar técnicamente en guerra con Gran Bretaña, entonces los barcos en Scapa Flow eran buques de guerra alemanes en territorio enemigo. Su captura constituiría un acto de guerra. Su deber, su claro e inequívoco deber histórico, era impedir que el enemigo utilizara esos barcos. Solo había una manera de hacerlo. De la misma forma en que los comandantes navales habían impedido que el enemigo utilizara sus barcos desde que el primer buque zarpó en aguas en disputa. Él mismo los hundiría. Lo que hace que la decisión de von Reuter sea notable no es solo que la tomara, sino cómo la tomó. Solo, sin órdenes, sin apoyo, sin la certeza de estar tomando la decisión correcta, porque no podía saber con seguridad si el armisticio había expirado. Su información tenía semanas de antigüedad. Sus comunicaciones eran limitadas. Los británicos no habían hecho ningún anuncio en Scapa Flow sobre lo que estaba sucediendo en París. Estaba actuando por inferencia, basándose en un artículo de periódico, en las deducciones de una mente metódica que analizaba un problema con información incompleta. Entre mediados de mayo y el 21 de junio, dedicó las semanas a prepararse con la mayor discreción y meticulosidad posible. No podía emitir órdenes por escrito, ya que podrían ser interceptadas por las patrullas británicas que realizaban inspecciones periódicas a los buques alemanes. Tampoco podía convocar grandes reuniones de oficiales, pues eso llamaría la atención. En su lugar, recorrió la flota personalmente, hablando con sus oficiales superiores uno por uno, con calma y en voz baja, explicándoles lo que creía que iba a suceder y qué pensaba hacer al respecto. El plan era elegante por su sencillez. Las válvulas de fondo, diseñadas para permitir la entrada de agua de mar al casco del barco, normalmente utilizadas para refrigeración y lastre, se abrirían simultáneamente en toda la flota. Se retirarían las tapas de los ojos de buey. Las puertas estancas de los mamparos se bloquearían en posición abierta en lugar de selladas, permitiendo que el agua circulara libremente por el casco una vez que comenzara la inundación. Se abrirían los desagües de la sala de calderas. Todos los mecanismos diseñados para mantener a flote estos barcos se invertirían. Por supuesto, llevaría tiempo. Un acorazado de 28.000 toneladas no se hunde en minutos. Pero una vez que la inundación afectara a toda la flota simultáneamente, los británicos no podrían hacer nada. Sus equipos de ingenieros no podrían llegar a los 74 barcos al mismo tiempo. Para cuando los marineros británicos comprendieran lo que estaba sucediendo y comenzaran a cerrar las válvulas de fondo y sellar los mamparos, los barcos ya estarían demasiado dañados para salvarlos. Había un elemento que von Reuter no podía controlar del todo: el momento oportuno. Necesitaba que los británicos estuvieran lejos de la flota cuando se diera la orden. Los británicos mantenían una guardia en Scapa Flow, pero esta no era lo suficientemente grande como para tener hombres a bordo de todos los barcos alemanes simultáneamente. Su presencia era rotativa: abordajes, inspecciones, misiones de abastecimiento. La mayoría de los días, un número considerable de barcos alemanes no tenía personal británico a bordo. Llegó el 21 de junio de 1919, un sábado. El tiempo era sorprendentemente despejado para ser en las Orcadas. El sol del Mar del Norte se filtraba a través del aire salino en un ángulo bajo durante las primeras horas de la mañana. Aproximadamente a las 9 de la mañana, el primer escuadrón de batalla británico, los buques de guerra asignados para custodiar la flota alemana internada, recibió órdenes de realizar ejercicios navales en las aguas más allá de Scapa Flow. Se trataba de un despliegue de entrenamiento rutinario,
del tipo que se realizaba periódicamente durante los largos meses de internamiento. El almirante Sidney Fremantle, al mando de la fuerza británica, zarpó de Scapa Flow con sus buques, dejando atrás solo un pequeño contingente de buques de guardia. Mientras los buques de guerra británicos desaparecían en el horizonte, von Reuter permanecía en la cubierta de su buque insignia, el crucero Emden, y los observaba alejarse. Exactamente a las 10 de la mañana, dio la señal. Comenzó lentamente, de forma imperceptible. Bajo la línea de flotación de 74 barcos, en los oscuros compartimentos de máquinas donde los marineros alemanes habían ensayado sus funciones en reuniones de planificación susurradas durante las semanas previas, unas manos giraban válvulas. Mangos de llaves inglesas presionaban contra metal corroído. Se abrían las llaves de fondo. El agua fría y gris de Scapa Flow comenzó a moverse. La primera señal visible desde el exterior fue la escora, la ligera inclinación del barco a medida que el agua se llena de forma desigual, a medida que un compartimento se inunda más rápido que otro, a medida que toneladas de acero comienzan a encontrar una nueva relación con la gravedad. Los destructores fueron los primeros. Al ser barcos más pequeños, con menos casco que llenar, comenzaron a mostrar escotaduras visibles en los primeros 30 o 40 minutos. Luego se escuchó un sonido que los buques de la Guardia Británica nunca habían oído y que jamás olvidarían. Una exhalación metálica, profunda y resonante, que gemía, cuando el aire atrapado en los compartimentos inundados fue forzado hacia arriba y hacia afuera a través de los conductos de ventilación y las escotillas abiertas. Un buque de la Guardia Británica detectó algo extraño alrededor de las 10:30 de la mañana. El primer aviso llegó a la cadena de mando en cuestión de minutos. A las 11, los oficiales navales británicos en Scapa Flow enviaban señales frenéticas para que el escuadrón de batalla del almirante Fremantle interrumpiera sus ejercicios. Pero ya era demasiado tarde. Von Reuter, de pie con serenidad en la cubierta del Emden, observó a un oficial británico remar hacia él en una pequeña embarcación, lo vio subir a toda prisa por la escalera y lo vio llegar, sin aliento y furioso, a la alcázar. El oficial británico le ordenó a von Reuter que detuviera el hundimiento. Von Reuter respondió, en un inglés impecable, que no tenía ni idea de a qué se refería el oficial. Señaló levemente los barcos que comenzaban a inclinarse a su alrededor. Quizás se trataba de accidentes de ingeniería. El oficial británico lo amenazó. Von Reuter respondió que era un oficial de la Marina que actuaba dentro de sus atribuciones y que el oficial podía hacer lo que quisiera. El agua seguía subiendo. En las inmediaciones del fondeadero, los marineros británicos comenzaron a abordar barcos alemanes, intentando cerrar las válvulas de fondo, sellar los compartimentos y revertir la situación. En algunos barcos lo lograron parcialmente. El acorazado Baden y varios destructores quedaron varados o su inundación se ralentizó lo suficiente como para permitir el salvamento. Pero en la mayoría de los barcos, el daño era irreversible. Las escotillas habían sido soldadas. Las válvulas habían sido arrancadas de sus vástagos para impedir su cierre. En algunos casos, los marineros alemanes bloquearon físicamente el acceso del personal británico a los espacios críticos, y en el caos y la confusión que siguieron, los guardias británicos abrieron fuego contra los marineros alemanes que creían que se resistían o saboteaban las labores de salvamento. 9 marineros alemanes murieron en Scapa Flow el 21 de junio de 1919. 16 resultaron heridos. Fueron las últimas bajas militares alemanas de la Primera Guerra Mundial. Hombres que murieron no en combate, no contra un enemigo armado, sino hundiendo sus propios barcos en las frías y cristalinas aguas de un puerto escocés, 8 meses después de que los cañones hubieran enmudecido oficialmente. A media tarde, la magnitud de lo sucedido se hizo evidente. El acorazado Friedrich der Grosse, de 25.000 toneladas, símbolo del poder naval del Imperio alemán, se hundió a las 12:16, desapareciendo su casco con una lenta y terrible fatalidad, mientras el aire burbujeaba desde abajo al ser engullido por el agua. El Bayern, uno de los acorazados más poderosos jamás construidos por Alemania, zozobró y se hundió a las 2:30. El Seilis, un crucero de batalla curtido en 1000 batallas que había recibido 21 impactos en la batalla de Jutlandia, y aún así había regresado a puerto, se hundió a las 1:50. 1-1, a lo largo de la extensión de Scapa Flow, los buques de la Armada Imperial Alemana se fueron hundiendo hasta el fondo. Al anochecer, 52 de los 74 barcos se habían hundido. Los 22 restantes habían sido varados o se había controlado su inundación a tiempo para su rescate. Las pérdidas incluyeron 5 de los 11 acorazados de la flota, los 5 cruceros de batalla,
4 de los 8 cruceros ligeros y 32 de los 50 destructores. En términos de tonelaje bruto destruido en un solo día, sigue siendo la mayor pérdida de buques de guerra en un solo evento en toda la historia de la guerra naval. Ninguna batalla, ninguna tormenta, ninguna catástrofe, ni antes ni después, ha enviado tanto tonelaje naval al fondo del océano en tan poco tiempo. El almirante Fremantle, de regreso a toda prisa de sus ejercicios, llegó a Scapa Flow y encontró un fondeadero lleno de manchas de petróleo, escombros flotantes y los mástiles de buques capitales hundidos que sobresalían de la superficie como los brazos de gigantes ahogándose. Su furia era volcánica. Detuvo personalmente a von Reuter, diciéndole, según se cuenta, que su conducta era la de un traidor y un cobarde. Von Reuter, sereno y firme, respondió como un hombre convencido de la rectitud de sus actos. Le dijo a Fremantle que había actuado para impedir la confiscación británica de propiedades alemanas y que mantenía su decisión sin reservas. Fue trasladado a un campo de prisioneros de guerra en Gran Bretaña, donde permaneció hasta su repatriación en 1920. La reacción mundial fue inmediata y dividida. En Gran Bretaña, el hundimiento se consideró una violación del armisticio, un acto de traición militar por parte de un enemigo derrotado que había acordado rendir su flota. En cambio, la destruyó. El Times lo calificó de acto de increíble perfidia. Los periódicos británicos exigieron que Alemania fuera castigada con pérdidas territoriales adicionales en Versalles. En Alemania, la reacción fue prácticamente la opuesta. Una nación que luchaba por asimilar la magnitud de su derrota, una nación que se enfrentaba a las humillantes condiciones del Tratado de Versalles, culpabilidad de guerra, cuantiosas reparaciones, pérdidas territoriales, restricciones militares, recibió la noticia de Scapa Flow como un jarro de agua fría. Si la guerra había terminado en derrota, al menos la flota no había sido simplemente entregada. Al menos alguien se había negado. Al menos los símbolos del orgullo industrial y militar alemán yacían en el fondo del mar en lugar de ondear banderas británicas o francesas en puertos extranjeros. Von Reuter fue recibido en Alemania como un héroe nacional. Y es aquí, en el espacio entre la furia británica y el orgullo alemán, donde reside la verdad más profunda de Scapa Flow. Porque más allá de la política, más allá de las narrativas nacionales, la decisión que tomó von Reuter tuvo consecuencias que ninguna de las partes anticipó por completo y que moldearon la historia europea de maneras que ninguna de ellas pretendía. La pregunta inmediata era qué hacer con la flota alemana hundida. El gobierno británico actuó con rapidez para establecer los derechos de salvamento sobre los restos de los naufragios, y durante las 2 décadas siguientes, una serie de extraordinarias operaciones de salvamento rescataron muchos de los barcos hundidos del fondo de Scapa Flow. El contratista de salvamento Ernest Cox, quien adquirió los derechos sobre los naufragios por una suma simbólica en 1924, dedicó los siguientes 12 años a extraer barcos del fondo marino utilizando técnicas nunca antes empleadas a esa escala, bombeando aire comprimido los cascos inundados, aprovechando las propias corrientes de Scapa Flow como mecanismo de elevación y recuperando los buques pieza por pieza desde profundidades que la tecnología de buceo de la época apenas permitía alcanzar. Para 1931, había rescatado 2 acorazados y numerosos destructores. El trabajo fue extraordinariamente difícil y, en ocasiones, mortal, pero el acero recuperado era valioso y el conocimiento técnico adquirido sobre el salvamento submarino gran escala no tenía precedentes. El acero de los buques de guerra alemanes hundidos poseía una propiedad inusual que resultaría crucial en las décadas venideras. El acero fabricado antes de la era de las pruebas nucleares, que comenzó en 1945, contiene niveles más bajos de radiación de fondo que el acero fabricado posteriormente. La prueba Trinity en Nuevo México, el 16 de julio de 1945, y todas las pruebas nucleares posteriores liberaron isótopos radiactivos a la atmósfera, los cuales fueron absorbidos por el aire, el agua y los materiales de la producción industrial en todo el mundo. Todo el acero fundido desde 1945, cada puerta de automóvil, cada viga estructural y cada instrumento quirúrgico, contiene trazas de esta radiación de fondo. El acero de los barcos en Scapa Flow se fundió antes de que ocurriera todo esto. En términos técnicos, es radiológicamente puro. Así pues, el acero prenuclear de los barcos que von Reuter hundió en Scapa Flow se ha utilizado, en cantidades pequeñas pero significativas, en la construcción de equipos sensibles de detección de radiación, los instrumentos que buscan tumores en el cuerpo humano, los detectores que monitorizan las instalaciones nucleares y las herramientas empleadas en la investigación de la física de partículas.
Los acorazados que podrían haber servido a la armada de un imperio sirvieron, en cambio, como fragmentos moleculares del acero recuperado de sus cascos. Como piezas de los instrumentos que permiten observar las estructuras más pequeñas de la materia y los tejidos más blandos del cuerpo humano. Lo que von Reuter no pudo salvar en Scapa Flow también fue importante, de otra manera. Los 52 barcos que nunca fueron rescatados aún yacen en el fondo del fondeadero, y con el paso de las décadas se convirtieron en algo totalmente imprevisto. Uno de los sitios de buceo más extraordinarios del mundo, un cementerio de hierro y memoria que atrae a miles de visitantes cada año a las remotas Islas Orcadas. Scapa Flow es considerado hoy en día uno de los mejores destinos de buceo en pecios del planeta. Los acorazados Friedrich der Grosse y Kronprinz Wilhelm, el crucero ligero Koln, los destructores dispersos por el fondo arenoso, albergan ecosistemas de vida marina, anémonas, langostas y peces que han encontrado su hogar en las cavidades oxidadas de las torretas de cañones y las alas de calderas. Los barcos que fueron construidos para proyectar el poder del imperio ahora dan cobijo a las criaturas pequeñas, lentas y silenciosas de las profundidades. Pero el legado que más importa, el que resuena con mayor claridad a lo largo del siglo XX y hasta bien entrado el XXI, es el impacto que el hundimiento de los barcos en Scapa Flow tuvo en los cálculos estratégicos de todas las potencias navales que vinieron después. En su furia, el almirantazgo británico había presenciado un acto de traición despreciable. En realidad, había visto la demostración de un principio que quedaría plasmado en las leyes de la guerra y en las doctrinas de las armadas de todo el mundo. El principio de que un comandante conserva el derecho, y en ciertas circunstancias el deber, de negar su equipo al enemigo, incluso si ello implica destruirlo él mismo. La idea de que la rendición no tiene por qué ser total. Que la decisión de rendirse en la batalla puede ser no solo honorable, sino también estratégicamente acertada. Este principio influyó en las decisiones de la Segunda Guerra Mundial, con conexiones directas y evidentes con lo ocurrido en Scapa Flow. Cuando la flota francesa estaba anclada en Toulon en noviembre de 1942, frente a las fuerzas alemanas que avanzaban y que finalmente habían ocupado la zona no ocupada de Francia, los oficiales navales franceses en Toulon recordaban Scapa Flow. Tenían el ejemplo. Sabían lo que significaba el autohundimiento y lo que podía lograr. El resultado fue la Operación Anton, el mayor autohundimiento en la historia naval francesa, en el que 77 barcos franceses fueron hundidos por sus propias tripulaciones para evitar que cayeran en manos alemanas. Los alemanes solo capturaron los buques a los que lograron llegar antes de que las inundaciones los hicieran irrecuperables. Los marineros franceses en Toulon en 1942 estaban haciendo lo que von Reuter había hecho en Scapa Flow en 1919. El principio se había convertido en doctrina. En el desarrollo del derecho militar moderno y de los convenios de Ginebra, que se fueron perfeccionando y ampliando gradualmente a lo largo del siglo XX, la cuestión de cuáles son las obligaciones de un comandante, para con su nación, sus hombres, su equipo y el enemigo, se vio marcada por casos como este. El argumento de que von Reuter había actuado legalmente, que no había violado el armisticio porque, según su interpretación, el periodo de armisticio había expirado, fue tomado en serio por juristas e historiadores militares precisamente porque planteaba interrogantes genuinos sobre la brecha entre el derecho militar y el honor militar. ¿Tenía razón? Esta es la pregunta que aún debaten los historiadores militares. El armisticio no había expirado el 21 de junio de 1919. Alemania había recibido una prórroga para considerar los términos de Versalles, y Fremantle había recibido esa mañana órdenes de regresar a Scapa Flow precisamente en caso de un incidente de este tipo, aunque no actuó con la suficiente rapidez. Von Reuter actuó basándose en información errónea. Según la letra estricta de los términos del armisticio, el hundimiento del barco constituía una violación. Pero según la lógica más profunda de la guerra, la que dicta que ningún comandante debe entregar a su enemigo un arma para usarla contra su propio país, que el equipo militar existe para servir a los intereses estratégicos de la nación que lo construyó y debe negársele al enemigo incluso a costa de ese equipo. Von Reuter tenía razón. El Tratado de Versalles, una vez firmado, distribuyó entre las potencias aliadas los barcos alemanes que habían sobrevivido al hundimiento. Si esos 52 barcos no se hubieran hundido en Scapa Flow, se habrían convertido en buques de guerra aliados. Habrían extendido el poder naval británico, francés e italiano. Podrían haber servido en la Segunda Guerra Mundial bajo banderas contra las que Alemania volvería a luchar. En cambio, se encuentran en el fondo de Scapa Flow. Y hay algo en ese hecho que merece la pena considerar. Algo sobre la extraña y fría lógica de la guerra, sobre las decisiones que definen el legado de una persona,
sobre los momentos en que la destrucción y el honor son el mismo acto. Ludwig von Reuter vivió hasta 1943. Vio el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Vio a Alemania nuevamente en guerra con Gran Bretaña. Vio a los franceses hundir su flota en Toulon. Vio el mundo que su decisión había moldeado, a su manera particular. Si creyó, en esos últimos años, que había tenido razón, si un hombre que envía magníficas máquinas al fondo del mar en nombre del honor puede estar completamente seguro de haber tenido razón, es algo que ningún historiador puede afirmar. Lo que sí podemos afirmar es que, en una despejada mañana de junio de 1919, en un remoto puerto escocés, rodeado de enemigos, sin órdenes, sin refuerzos y sin certeza sobre el resultado, un almirante alemán tomó una decisión que fue a la vez una derrota, un acto de desafío y una muestra de extraordinaria claridad moral. Prefirió perder en sus propios términos antes que ganar en los de otros. Eligió el fondo del mar antes que la bandera de la rendición. Y allí siguen los barcos en Scapa Flow, oxidándose lentamente en las frías aguas, habitados por la vida marina que los ha reclamado, visitados por buzos que descienden en la oscuridad y presionan sus manos contra el acero cubierto de percebes de las torretas de cañones que antaño apuntaban a los barcos británicos en la niebla del Mar del Norte. Esos cascos oxidados se han convertido en algo que sus constructores jamás imaginaron. No son instrumentos de guerra, sino monumentos al extraño y singular valor necesario para poner fin a algo con dignidad en lugar de dejar que lo arrebaten. Algunas decisiones parecen una derrota desde fuera. Desde dentro, son las únicas decisiones que tienen sentido. Si has seguido esta historia hasta el final, si has sentido aunque sea una pequeña parte de lo que debió sentir von Reuter aquella mañana de junio, al ver desaparecer la flota más poderosa de la historia alemana bajo las grises aguas de Scapa Flow, entonces ya comprendes algo importante sobre la naturaleza de la historia militar. No siempre son las batallas más ruidosas las que más importan. A veces son las decisiones silenciosas tomadas en el silencio entre guerras, en las cubiertas de barcos anclados, por hombres que se han quedado sin opciones y aún encuentran una. Si esta historia te conmovió, si te hizo ver algo de la historia que no habías visto antes, por favor, tómate un segundo para darle a me gusta. Parece algo insignificante, pero realmente ayuda a que este canal llegue a las personas que aman este tipo de historias, las que no se cuentan en los libros de texto, aquellas donde la verdad es más extraña y humana que la versión oficial. Y si aún no te has suscrito a Español Historia, este es el momento. Contamos historias como esta, historia militar que va más allá de las batallas, que se pregunta el por qué, que da voz a los hombres y mujeres que tomaron decisiones que el resto del mundo tardaría un siglo en comprender. Suscríbete y únete a la comunidad que sabe que la historia real siempre es más dramática que cualquier cosa que se pueda inventar. Quiero preguntarles algo en los comentarios. Si hubieran sido el almirante von Reuter, si hubieran estado en esa cubierta, con esos barcos, con esos hombres y ante esa disyuntiva, ¿qué habrían hecho? ¿Habrían esperado la confirmación? ¿Habrían confiado en que los británicos respetarían el armisticio? ¿O habrían dado la misma orden? Dejen su respuesta abajo. No hay respuesta incorrecta. Eso es lo que hace que sea una pregunta tan fascinante. La próxima vez en Español Historia, nos adentramos en una historia que la mayoría desconoce. Una misión de operaciones especiales tan audaz, tan extraña, que los generales que la aprobaron no estaban del todo seguros de que no se tratara de una nota de suicidio. Una misión llevada a cabo no con armas ni bombas, sino con algo mucho más improbable. No lo verás venir. Gracias, como siempre, a todos los que ven, comentan y comparten estas historias con quienes las disfrutarán. Esta comunidad existe gracias a ustedes, y cada vídeo que hacemos está pensado para ustedes. Hasta la próxima. Sigan preguntándose por qué.